Saludos, mis queridos hermanos. Aquí quiero hacer un video. No estoy acostumbrado a hacer esta clase de video, pero tengo un hermano que lo quiero mucho, Héctor Giraldo, miembro de mi iglesia, director de diácono. No sé si ahora todavía sigue siendo director de diácono. Siempre he metido un diálogo en lo que yo pongo en Facebook, y me mandó un video de una persona, porque yo estoy estudiando acerca de la divinidad. Entonces él quiere que vea este video. Ya no tengo la costumbre, pues ya estudió bastante el tema, acerca de la divinidad y de la Trinidad. He visto muchos videos de muchos pastores adventistas que creen en la Trinidad. Y he visto mucho. Y al principio muchos de ellos me convencieron, pero después quise hacer un estudio profundo de la Biblia, y también estudiando un poquito más profundo acerca del Espíritu de Profecía, un poquito más profundo acerca de la historia de la iglesia, cosas que muchos no conocen. Y ya, cuando estudio acerca de cualquier tema de la Biblia, a veces checo algunos temas de que alguien grabó, pero acerca de la divinidad, acerca de la Trinidad, no tengo la costumbre de ver más videos, pues ya yo estoy convencido, basado en la palabra de Dios. Pero cuando el hermano Giraldo me mandó el video, yo le expliqué esto. Me dice: hermano, pero véalo. Y yo decidí verlo, tomé mi tiempo, lo escuché completamente, el video completamente. Después yo le voy a dar la parte de abajo donde usted lo puede ver completamente, porque ahora yo voy a ver cosas de la persona que está predicando, que tiene un buen ministerio. Es el 27º día, pero parece que son grupos separados, porque no están de acuerdo con muchas cosas que están pasando en la iglesia. Pero este grupo cree en la Trinidad. Y no solamente que la cree, que la defiende, pero con concepto no bíblico. Y eso lo voy a explicar en el video cuando él hable y explique algo. Entonces yo dé también mi opinión. Por eso ahora, hermano, lo quiero invitar con mucha humildad. A ver, esto no es un debate, sino quiero que el hermano Héctor pueda ver y comprobar que todo lo que se dice o todo lo que se habla, no todo es verdad. La verdad se encuentra en la Biblia. La Biblia no se contradice. Y vamos a ver muchas cosas que este hombre dice, que cree algo y después habla mucha verdad. Pero también entre la verdad y mentira. Y hay una historia que dice que la verdad y la mentira se encontraron. Entonces, se encontraron frente a un lago. Entonces la mentira le dice a la verdad: vamos dando un baño porque está haciendo mucho calor. La verdad miró, dijo: hace mucho calor, vamos dando un baño. Fueron, se quitaron las ropas, ¿verdad? Y se metieron a bañarse. La mentira salió y se puso la ropa de la verdad. Y salió, y cuando la gente la vio, dice: esa es la mentira vestida de verdad. Entonces, cuando la verdad salió, vio que la mentira se había puesto su ropa y había dejado la ropa de la mentira. Entonces la verdad salió, y salió sin ropa. Y cuando la gente la vio, dice: esa es la verdad desnuda. Hermano, nosotros no podemos estar vestidos de mentira. Cuando tú estás vestido de mentira y estás tratando de decir una verdad vestido de mentira, no es mentira, no es verdad. La verdad siempre ser tal desnuda. Y con esto vamos a ver el video
lo que el hombre dice y una pequeña explicación que yo quiero dar sobre eso. No es que yo sepa mucho, pero hermano, me doy de cuenta, el Espíritu de Profecía dice que en este tiempo hay que tener cuidado con los teólogos, que aquellos que dicen que saben mucho. Ahora hay una forma de interpretar lo que es verdad de la altura de la escritura. Entonces ahora cuando se analiza una verdad y tú sales con un análisis de lo que es la verdad, te preguntas, ¿y quién lo dijo primero? Alguien tiene que haber dicho primero para ser comprobado, hermano. El primero que lo dijo es la palabra de Dios. Cuando tú hablas, lo primero que tú vas a decir es la palabra de Dios. No importa qué teólogo, qué grado de educación tenga. Por eso cuando Dios coge los profetas, lo coge el pueblo. ¿Ok? Personas humildes, porque se basan solamente en la palabra de Dios. Y con eso, hermano, vamos a comenzar y vamos a pegar una pequeña oración. Padre, te pido que ahora en estos momentos podamos tener un mensaje aquí, estudiar tu palabra, no conceptos preconcebidos, conceptos que nos enseñaron. Dejemos que el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre o el Espíritu de Cristo pueda iluminar nuestra mente, que los ángeles puedan iluminar nuestra mente para conocer que es verdad. Esto te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, quiero que se pongan cómodos y tomen su Biblia, porque vamos a tener una clase. Vamos a hablar sobre lo que la Biblia enseña sobre la deidad o Trinidad. Muchos hermanos me han escrito por correos, mensajes, pidiéndome que hable sobre esta importante doctrina, que para mí es uno de los temas más complejos y más controversiales. Pero vamos a tratar de hacer este estudio lo más sencillo que se pueda para que los hermanos que van a escuchar puedan entenderlo. Porque el objetivo es que nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje puedan quedar claro lo que dice la Biblia, no lo que dicen algunos textos bíblicos, sino lo que dice la Biblia toda, en conjunto, respecto a este importante tema. Para iniciar, quiero decirles, amigos y hermanos, lo siguiente: estudiar este tema de la deidad o la Trinidad. Algunos tienen problema con la palabra Trinidad. Descartemos la palabra Trinidad. Si alguien tiene preconceptos o prejuicios sobre la palabra en sí, Trinidad, usemos entonces el término deidad. Estudiar el tema de la deidad en el contexto bíblico es uno de los temas más complejos de la Biblia. ¿Por qué es uno de los temas más complejos? Porque nuestra mente finita jamás podrá llegar a entender esto. Es como tratar de meter el mar en un vaso de agua. Esto es imposible, porque entender a Dios o comprender a Dios con nuestra mente finita es imposible. Estamos tratando con Dios algo, el ser divino, el todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el gran yo soy. Por lo tanto, hermanos, en la Biblia lo que tenemos son destellos, pequeños pincelazos que nos presentan lo que es Dios o quién es Dios y sus atributos. Por lo tanto, tenemos que tener suma cautela al tratar el tema de la deidad o la Trinidad, como le llaman algunos. Bueno, mi hermano, quiero hacer el primer comentario. Él menciona, y muy cierto, en la Biblia no se menciona para nada la palabra Trinidad. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios era un pueblo monoteísta que creía solamente en un solo Dios. O sea, allí en Deuteronomio 6:4 dice que Jehová uno es.
Y basado en lo que vemos en la Biblia, Dios también quiere que sepamos que solamente hay un solo ser divino. Pero ese ser divino, que también lo estudiamos en la Biblia, porque la Biblia se revela para que nosotros conozcamos a Dios. Ese Dios divino tiene un hijo de su propia naturaleza. Salió de él. Fue engendrado de él. No se sabe cuándo, porque dice en Proverbio y dice en Micaías que eso fue en la eternidad. Y la eternidad no tiene tiempo. Aquí él está diciendo que a Dios no se le puede comprender, que es como sacar del mar y sacarlo y ponerlo en un cubo de agua. Eso lo dijo Anastasio. O sea, él está sacando una explicación que dijo en el siglo IV para explicar la Trinidad. ¿Entiende? Que no se puede explicar. Pero la Biblia lo explica. Y una cosa bien importante, Dios está revelado en su palabra. Dios quiere que tú lo conozcas. Primeramente, Dios es amor. Segundo, Dios quiere que tú lo conozcas, que tú camines delante de Él para que lo conozca y tú tengas el espíritu de Él, que tú obres como Él, que cuando Él llame a los de la derecha que hicieron tal y tal cosa, lo hicieron mediante el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. Ahora, Él dice que no se puede conocer, que no se puede entender, que es un pincelazo. Pero el mismo Jesús, el Hijo de Dios, dice en Juan 17 que para tener vida eterna tenemos que conocerlo. Y por eso vamos a leer esos versículos que se encuentran en la Biblia. Esto es lo principal. Aquí está revelado Dios. Usted no va a conocer la voluntad de Dios. Usted no va a conocer lo que Dios espera de usted si usted no lo lee de aquí. No crea lo que le dicen los teólogos. Busquemos allí en Juan 17. Héctor, quiero que vea esto. Mira cómo se contradice esta persona, que tú le crees todo lo que él está diciendo aquí. Mire, Juan 17. Me gusta usar la Biblia. Que aquí está. Ok, Juan 17 es una oración que Dios está haciendo, que Jesús está haciendo. ¿Entiende? Para nosotros, sus discípulos. Dice así. Voy a leer el contexto antes de leer Juan 17, 3. Dice, esta cosa habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Es interesante que muchos de ustedes que creen en la Trinidad dice que no hay Padre ni Hijo, que como que son coeternos, que son iguales, que salieron al mismo tiempo, uno no es mayor que el otro, y que ellos decidieron tomar un rol. Tú vas a ser el Padre, tú vas a ser el Hijo y tú vas a ser el Espíritu Santo. La Biblia está saturada de que Dios tiene un Hijo. Y el mismo Dios habló varias veces diciendo, este es mi Hijo amado, el que tengo contentimiento a Él escuchar. Y Dios no es mentiroso. Allí, el primer anciano de la iglesia de Poinciana, cuando estaba hablando de este tema, que empecé a estudiarlo, y yo vi esto acerca, tú sabes, y le dije allí a Sammy,
a Sammy, Samuel, y acerca del Hijo de Dios. Y me dice, es una metáfora. Jesús no es hijo de Dios, es una metáfora para que nosotros podamos comprender. No, la Biblia no, Dios no miente. Dios no miente. Aquí ahora Jesús dice, glorifícame. ¿Ok? Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. ¿Entiendes? Ahora mismo, nosotros cuando hacemos buenas obras, glorificamos a nuestro Padre que está en el cielo. Entonces Jesús vino para glorificar al Padre. Dice, como le has dado potestad sobre la carne para que dé vida eterna a todos los que diste. ¿Entiendes? Mira ahora, escuchen bien, ¿qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y lo voy a dejar ahí, porque de aquí hay mucho material que te puedo hablar. Primera de Juan 5:20, te puedo hablar Marcos 12, 2:29. Hay mucho material de que sí es importante conocer a Dios. Si tú no conoces a Dios y si tú piensas que la Trinidad es un misterio, está en el misterio de la iniquidad. ¿Ok? Prosigamos escuchando a este varón. Los adventistas del séptimo día creemos en la Trinidad bíblica, en el concepto bíblico de Trinidad, no en el concepto católico romano de la Trinidad. Aclaramos este punto porque el concepto católico romano es bien diferente al concepto que manejan los adventistas del séptimo día. Pero en este punto te voy a comentar, porque la Trinidad, la Trinidad católica y adventista es la misma. No hay ninguna diferencia, porque nos habla que hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces que cada cual cogió un rol. Si tú ves la imagen de una figura, y voy a poner esta por ejemplo, pues no buscar otras, tú sabes. Vemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo con Dios, ¿entiendes? Es la misma, no hay ningún cambio, ¿entiendes? Es la que hizo Anastasio en los años cuarto, ¿entiendes? Que fue el que empezó con la Trinidad. Cuando él mencionó, mira una cosa interesante, cuando él mencionó que no podemos comprender la divinidad, porque como es el mar, vaciarlo en un cubo, eso es un concepto católico inventado por Anastasio. Entonces estos teólogos y estas personas estudian lo que los teólogos católicos mencionan, y ellos lo mencionan y después dicen que no son católicos, que no han regresado otra vez a Babilonia. Caso, hermanos, vamos a dejar a un lado lo que cree la iglesia adventista. Aunque la iglesia adventista creemos en la deidad o Trinidad, pero en este caso queremos estudiar la Biblia desde adentro de sí misma. ¿Qué es lo que enseña la Biblia sobre la deidad? Y como dijimos al principio, este tema es uno de los más complejos. Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído al mundo y recibido arriba en gloria. La Biblia textual traduce así este texto. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto es un misterio, es profundo. Estudiar a Dios, esto es profundo. Y como les dije, es como tratar de meter el mar en un vaso de agua. Nuestra mente no está capacitada para poder entender a Dios. Por eso es que Pablo dice,
grande es el misterio de la piedad. Él, porque está hablando de Cristo, Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora nos está mostrando primera de Timoteo 3:16 para decirnos que la Trinidad o la divinidad es un misterio. Pero aquí se está hablando del ministerio de la piedad. O sea, cuando Jesús se hizo humano, se anodó del mismo para tomar la naturaleza humana, dejar la gloria de Él. Mira lo que dice Elena de White en Carta 65, 1905, dice: grande es el misterio de la piedad. Hay misterio en la vida de Cristo que deben ser creídos, aunque no puedan ser explicados. La mente limitada no puede sondear el misterio de la piedad. ¿Cómo es posible que podamos explicar que María fue concebida por el Espíritu Santo? O sea, que Dios entró en el vientre de María. Primeramente se anodó él mismo y entró y tomó la naturaleza humana. Eso no se puede explicar. Pero sí se puede explicar que hay un solo Dios y que ese Dios tiene un hijo y ese hijo vino a pagar la deuda. Eso se puede entender. Pero ¿cómo pasó? Ese es el misterio. Pero no es un misterio de una Trinidad. ¿Ve? Tengan cuidado, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Que Dios los bendiga. Vamos a seguir escuchando el hombre. Basándonos en esto como introducción, vamos a ver lo que dice la Biblia respecto a la deidad o cómo entender el concepto de Trinidad o deidad. No importa cómo le llame, deidad o Trinidad. Quiero que iniciemos leyendo algunos textos bíblicos donde la Biblia presenta que Dios es uno. Dios es uno solo. Noten cómo dice Isaías 43, versículo 10 al 11. Por eso que les dije al principio, tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase. Esta es una clase profunda de Biblia. Y recordemos de que en la Biblia tenemos solamente pequeños destellos. No tenemos toda la verdad absoluta reflejada en la Biblia respecto a la divinidad. Aún en la eternidad seguiremos estudiando estos temas que tienen que ver con la personalidad de Dios. En la Biblia solamente tenemos pequeños destellos que son suficientes para nuestra salvación. Aunque son pequeños destellos para nuestra mente infinita, son más que suficientes para salvarnos y conocer la verdad. La Biblia dice que hay un solo Dios. Noten cómo dice Isaías 43, versículo 10 al 11. Dice así: vosotros sois mis testigos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Este texto presenta que hay un solo Dios, ya no hay más. Noten cómo dice Isaías 46, versículo 9, dice: acordaos de las cosas pasadas desde el tiempo antiguo, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. La Biblia es clara, hay un solo Dios, el Dios soberano y eterno e inmortal, un solo Dios. Esto lo maneja también el Nuevo Testamento. Efesios 4:6. Noten lo que dice Pablo. Noten: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Noten qué interesante. Estamos usando el Antiguo Testamento. Está presentada la enseñanza monoteísta, un solo Dios verdadero sobre todas las cosas. El Nuevo Testamento también
presenta la misma doctrina, un solo Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Santiago 2:19 lo aplica al conocimiento teórico que tienen los demonios, pero que no obedecen a los demonios, pero creen de que Dios es uno. Dice Santiago 2:19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago está claramente afirmando que hay un solo Dios, y si creemos en un solo Dios, hacemos bien, dice él. Ahora, note qué interesante lo que dice la Shema. La Shema es la oración que repiten los judíos antes de leer la Torá. Esta Shema está en Deuteronomio 6:4. Dice así: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, un solo Dios, no hay más. Esto se llama en la teocracia de Israel monoteísmo, contrario al politeísmo de las religiones paganas de misterio antiguo. Israel se caracterizaba por un solo Dios verdadero, que está sobre todos los dioses. Un solo Dios. Claramente, estos textos enfatizan de que Dios es uno, no hay más dioses. Recalco este principio porque esto es de vital importancia para que estudiemos los siguientes puntos que vienen a continuación. Repita conmigo: hay un solo Dios sobre todos los dioses, como dice el Salmo. Ahora vemos, ¿ves? Esta enseñanza, ¿verdad? El hombre dice que es trinitario, que cree que son tres dioses, o un Dios compuesto de tres diferentes personas, ¿verdad? Con su propia personalidad cada persona. Y nos está mostrando en la Biblia, donde dice que en Isaías 43, el versículo 10 y 11, ahí se está declarando de que Dios es el creador, el que tiene poder para todo, como lo dice Isaías 46. Y también lo respalda Efesios. Hasta ahí el hombre va bien en ese concepto de un solo Dios, pero ahora va a introducir en ese un solo Dios varios dioses. En eso no se equivoca, porque sabemos que cuando Dios dice hagamos, es más de uno. Ahora, la Biblia nos dice cuántos son ese hagamos, ¿entiendes? Pero no nos dice, en ningún punto de la Biblia no dice que son tres, pero nos dice que son dos. Sigamos escuchando al hombre. Ahora, pero aquí viene algo interesante. Aunque la Biblia presenta que Dios es uno, un solo Dios y Padre de todos, hay textos bíblicos que presentan que Dios es más que uno. Vamos a ver textos bíblicos donde se presenta a Dios como una pluralidad. O sea que dentro de Dios o en Dios hay más que uno. ¿Me doy a explicar? Usted me va a decir, ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Les dije al principio que entender este tema es muy profundo, así que estamos dejando que la misma Biblia hable y no podemos meterle a los textos ideas preconcebidas. Hay que aceptar los textos tal como están escritos, sin meterles ideas o doctrinas preconcebidas de X denominación. Vamos a ver en estos textos que aunque Dios es uno, en otros pasajes bíblicos se presentan que Dios es más que uno. Es como que dentro de Dios hay una pluralidad. Vamos a ver el primero. Génesis 1, 26 al 27. Este es cuando Dios creó a Adán y Eva. Y noten cómo dice: entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Noten que aquí Dios está hablando con alguien más. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Los testigos de Jehová creen de que Cristo hablaba con la sabiduría como algo intelectual.
Aunque Cristo es la sabiduría encarnada del Padre, es evidente que en otros pasajes bíblicos se presenta que el Padre era hablando con el Hijo a la hora de crear al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Noten que aquí se menciona una pluralidad, conforme a nuestra semejanza. Aquí Dios le está hablando a alguien más. No es a la sabiduría como un simple intelecto, sino que es con Cristo que está hablando. Y dice, y enseñaré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Noten, creó Dios a su imagen, pero Él está diciendo hagamos, o sea que dentro de Dios hay una pluralidad. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es interesante porque aquí él está utilizando Génesis 1, 26, 27, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, hagamos es una palabra plural. Se compone de 2 personas, o 3 personas, o 4, o 5. Pero la Biblia también nos dice y se revela quién estaba con Dios en la creación. Y cuando leemos allá en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2, allí habla acerca de quién estaba con Dios. Entonces, también quiero explicar que aquí Dios está explicando cómo es el Dios que tiene un hijo. Ahí hace primeramente a Adán, ¿verdad? Para esta explicación, ¿entiendes? Lo hace del polvo de la tierra, hace un muñeco, le da la apariencia de un hombre y le da su espíritu. Entonces se convierte en un alma viviente. Entonces el hombre se despierta y Dios lo manda a ponerle nombre a todos los animales. Entonces ve que cada animal que Dios le trae tiene una pareja. Él se da cuenta que necesita una pareja. Y Dios entonces no hace una Eva, ¿entiendes? Como hizo Adán, sino que de Adán, ¿ok? De Adán saca una costilla y hace a Eva. Entonces, de Eva, Dios primeramente le hace una cirugía a Adán y lo duerme, le saca una costilla, la parte de su cuerpo, y hace la mujer. Por eso cuando el hombre se despierta, ve a la mujer y dice, tú eres de mi carne. Entonces, por eso es que los dos, aunque son 2 seres diferentes, son en uno. Aquí está demostrando que el Padre es primero y que Jesús salió del Padre. ¿Entiende? No fue creado, salió del Padre, así como Adán salió, así como Eva salió de Adán. ¿Entiende? Así el Hijo salió del Padre y los dos tenían la misma naturaleza. Adán y Eva eran humanos. Dios Padre y Dios Hijo eran divinos. Por eso el Padre y el Hijo eran 2 seres divinos que se tenían que adorar. Y más tarde vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero vamos para que vean el versículo de Primera de Juan. Primera de Juan, el capítulo 1, dice, en el principio, ¿ok? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay más versículos que se prueban que los que estaban en la creación era el Padre y el Hijo, no había un tercero. Entonces, pero no puedo seguir porque después sigo predicando sobre esto. Vamos a escuchar al hombre. El concepto de un Dios plural también se menciona en Génesis 3,
versículo 22 al 23, dice así: y dijo Jehová Dios, en el idioma hebreo es Elohim. Vamos a ver qué significa Elohim en el idioma hebreo. Vamos a ver que es una pluralidad en el idioma hebreo, el término Elohim. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Noten que está hablando en plural. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Para siempre. Y lo sacó Jehová. Noten que está hablando Dios, pero está hablando en sentido plural. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase la tierra de que fue tomado. Ahora, noten cómo dice Génesis 11:5. Aquí se menciona el concepto de un Dios plural. Génesis 11:5 dice, esto es cuando estaban los constructores de la Torre de Babel haciendo una metrópolis para levantarse en rebelión contra Dios, una monarquía. Y dice el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Quién descendió? Jehová, el Elohim, el Yahweh, el gran yo soy. En el hebreo es Yahweh o el Elohim. Pero ahora noten los versículos 6 y 7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y ha comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han empezado a hacer. Ahora pues, noten que Dios está hablando, Jehová está hablando, el Elohim. Pero ahora noten como dice el versículo 7, ahora pues, descendamos. O sea que en Dios hay una pluralidad. Y esto es imposible que Dios le esté diciendo a los ángeles. Los ángeles no pueden crear, los ángeles no pueden dar vida. El único que puede dar vida es Dios. Pero aquí se está usando un vocablo plural. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Interesante. En Isaías capítulo 6, versículo 8, se presenta esta pluralidad en Dios. Esto es cuando Dios se le aparece en visión al profeta Isaías. Y noten cómo dice, Isaías 6:8. Esto lo escucha Isaías, el profeta. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Noten cómo está hablando Dios aquí. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quiénes son esos nosotros? Esto solamente se puede usar cuando hay muchos, cuando hay más de uno, cuando hay varios. ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Muy interesante estos misterios de la Biblia. Dios es uno, pero hay pasajes bíblicos donde se presenta que Dios es más que uno. Ahora, ¿en qué sentido Dios es uno y en qué sentido Dios es más que uno? Porque lo acabamos de ver en la Biblia. Dios es uno, pero Dios es más que uno. Ahora, ¿en qué sentido se puede entender esto? Para entender este punto, quiero que lo vayamos a leer otra vez la Shema, que encontramos en Deuteronomio 6, versículo 4. Leen conmigo Deuteronomio 6, versículo 4. Noten cómo dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Noten cómo dice, Jehová uno es. Como dice, Jehová uno es. Busqué en el diccionario Strong cómo debe traducirse el término uno. Y lo que investigué y descubrí es interesante. Y espero que les sirva esta información. El término uno aquí en la Shema es un término hebreo que se pronuncia Ejad. Repita conmigo, Ejad. Ejad es uno. Y dice el diccionario Strong, numeral de propiamente unido. O sea que la expresión Ejad o uno en la Shema es un numeral de propiamente unido. Y dice,
Ahora, hermano, quise tenerlo aquí porque este es el problema, que cuando queremos explicar algo, tenemos que basarlo en la Biblia. Sí, podemos usar diccionario para conocer el significado de la palabra, pero ahora quiere buscar el significado. ¿Qué significa uno? ¿Entiendes? Uno es uno y también uno es una unidad. Pero lo que quiero explicar es que esto de la doctrina de Trinidad empieza a sacar palabras para decirlo, un significado diferente a lo que dice la Biblia, buscando un diccionario que dice otra cosa. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, porque la Biblia dice que la profecía de la Biblia se interpreta ellas mismas, nadie puede interpretarla. En el idioma hebreo hay dos palabras, repito, en el idioma hebreo hay dos palabras para hablar de uno. Es Ejad, la que se usa en la Shema, y está Yahid. Pero aquí Moisés está usando Ejad. Está usando el Ejad y se utiliza como una unidad compuesta. O sea, en otras palabras, cuando hay dos cosas que se unen, eso es Ejad, una unidad compuesta. Y vamos. Aquí el caballero, el hermano, sigue explicando acerca de la palabra uno. Y está claro, porque entendemos que en la divinidad hay un conjunto de dos seres. Y está claro, el Padre y el Hijo. ¿Entiendes? Se explica cuando se hizo Adán, cuando se hizo Eva, se da una explicación sobre eso. Pero en ningún momento en la Biblia se menciona que son tres. Entonces, habló mucho sobre eso y corté bastante porque di una explicación ahí tremenda y estamos viendo que está correcto de que uno no solamente significa uno solo en lo divino, porque bien claro, está el Padre y está el Hijo y no se menciona en la Biblia una tercera persona. Juan 17, versículo 21 al 23. Aquí Cristo está usando el mismo vocablo paralelo a Ejad. Aunque Cristo aquí está hablando en griego, pero el término semejante o paralelo a uno o estar unido es Ejad en hebreo. Juan 17, versículo 21 al 23. Para que todos sean uno. No es que todos los discípulos iban a meterse en un solo cuerpo, negativo, no está hablando de eso. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Noten que son muchos discípulos, pero que están unidos, Ejad, una unidad compuesta, porque los discípulos, o sea, la iglesia tiene que tener un solo objetivo y un solo propósito, unidos en Cristo, así como el Padre y Cristo están unidos con un solo propósito. El Padre y su Hijo son dos personas diferentes, pero están unidas, son uno, porque poseen los mismos atributos, son de la misma sustancia ambos y tienen un mismo propósito, un mismo carácter y un mismo sentir. Y dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. Aquí está el término Ejad. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Noten, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Muchos discípulos, muchos miembros con diferentes personalidades, pero que son uno en propósito y objetivos, carácter. Tenemos que estar unidos. La iglesia tiene que estar unida, que sea uno en Cristo. Muchos miembros de iglesia, pero unidos con un solo propósito, llegar a la meta que es Cristo Jesús, y un solo propósito, una sola misión de predicar el evangelio. Aquí explicando Juan 17, 21 al 23, que está bien claro con lo que está diciendo él.
Es lo que está diciendo una gran verdad, ¿verdad? Mira lo que dice la hermana Elena White, en uno de sus escritos acerca de Juan 17, 21 al 23. Cristo es uno con el Padre. Son dos, una unidad, no se menciona más nada, pero Cristo y Dios son dos personajes distintos. ¿Ok? Leer la oración de Cristo en el capítulo 17, que nos da mucha revelación, hay que leerlo, hermano. Y encontraré que se destaca claramente este punto. Cuál fervientemente oró el Salvador para que sus discípulos fueran uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Pero la unidad que debe existir entre Cristo y sus seguidores no destruye la personalidad de ninguno de los dos. Debemos ser uno con Cristo, así como Él es uno con el Padre. Eso se encuentra en Reverend Hare, en enero 6 de 1995. Entonces, hermano, está claro que el hermano está viendo que hay una unidad, y muy clara. Esa unidad está entre el Padre y el Hijo, pero es el trinitario. Él cree que hay un tercero, pero ahí en Juan solamente menciona a dos seres, Padre e Hijo. Sígame escuchando al varón. Aquí es lo interesante. Noten lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 30 al 33. Yo y el Padre uno somos. No es que Cristo y el Padre sean la misma persona, no está hablando de eso. La expresión yo y Padre uno somos es porque el Padre y el Hijo son de la misma sustancia, poseen los mismos atributos, son omniscientes, son eternos, son creadores, poseen el mismo carácter. El Padre y el Hijo desde la eternidad han estado juntos. Y en ese contexto, Cristo dice, yo y el Padre uno somos. No podemos interpretar la Biblia por nosotros mismos. Bien claro, Jesús dijo que el Padre era mayor que Él, o sea que no son coeternos. ¿Ok? También si leemos por allí en Proverbio 8, dice que Él fue engendrado, que salió de Dios. Hay muchos versículos que dice claramente que el Padre fue el primero y el Espíritu fue el Mesías. Nada de que son coeternos. Y aquí, en este versículo que le voy a mostrar, claramente Jesús dice, el Padre es mayor que yo. Ahora, veamos lo que la Biblia enseña sobre el término Elohim. Tanto que en la Biblia se usa un término muy interesante para referirse a Dios, y es el término Elohim. El término Elohim es el nombre de Dios plural. Es como decir dioses. Mire qué interesante lo que estamos estudiando. El término Elohim, aunque en muchas partes de la Biblia se puede usar como en un sentido singular, pero cuando se aplica a Dios es plural. Me doy a explicar. Les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, Génesis 1:1. Noten cómo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese término o ese nombre ahí, Dios, si ustedes tienen duda, busquen la palabra en el diccionario Strong, allí Dios, y es Elohim. Elohim, noten cómo dice la concordancia Strong. Elohim, plural de dioses, en el sentido ordinario. Tremendo. Yo me quedé impactado cuando descubrí esto, hermanos. O sea que las Biblias en español no pueden traducir dioses porque se puede prestar a confusión. Pero en el hebreo es Elohim, es como decir dioses. ¿Cuántos sabían esto, hermanos? Mire qué interesante. O sea que Dios, aunque es uno solo, pero dentro de Dios hay dioses. Es como así se entiende en el hebreo. Es como que hay una pluralidad. Esto es un misterio, pero eso es en el texto hebreo, hermano. Yo me quedé impactado. Elohim es dioses en el sentido ordinario, pero en algunos casos también Elohim se aplica en un sentido singular,
Como por ejemplo Éxodo 7:1, aquí se le aplica figurativamente a Moisés y dice así: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Esta palabra Dios es Elohim. La busqué en el diccionario Strong y es Elohim. Yo te he constituido Elohim para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Note qué interesante. Después de escuchar la explicación del hombre acerca de la palabra Elohim, significa Elohim un Dios plural, la Trinidad. Muchas personas hoy en día que creen que la enseñanza de la Trinidad tienen a usar la palabra Elohim, refiriéndose a Dios en Génesis 1:26. Dice que esta es la Trinidad, porque el versículo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, debido a que este versículo usa la palabra nosotros, o nuestro, y la palabra Elohim significa plural, automáticamente piensa que se trata de la Trinidad, Dios 3 en 1. Pero probablemente que la palabra Elohim no apoya la enseñanza de la Trinidad. En primer lugar, cuando un hebreo leía la palabra Elohim en referencia a Dios, nunca la entendía como un Dios plural, literal. Siempre que los judíos leyeran acerca de Dios, siempre tenían el entendido de que el Dios verdadero es un solo Dios, no dos o tres. Echemos un vistazo a estos versículos de Deuteronomio y Marcos. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Marcos 12, 28, 29 y 30 dice, y vino de los escribas, y habiéndolo oído discutir a todo, escucha Héctor, viendo lo que había respondido, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Y Jesús le respondió, el primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el escriba le dijo, bien maestro, has dicho la verdad, porque hay un solo Dios y no hay otro más en él. De modo que la mente hebrea tiene un firme entendimiento de que hay un solo Dios, no tres. Y eso se confirma nuevamente en Juan 8:53, 8:54. No buscarlo allí en teología, significa palabras en diccionario. Juan 8:56, donde Jesús dijo, si yo me honro a mí mismo, mi honra es nada. Es mi Padre el que me honra, de quien decir que es vuestro Dios. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿por qué la palabra Elohim significa plural cuando se refiere a Dios? Bueno, en realidad no significa plural en lo que respecta a las personas. Su significado en inglés es plural o majesty. No denota más de uno. En realidad denota grandeza y majestad. Elohim, grande. Podemos probar esto con la escritura. Recuerda que le mencionó el caso de Moisés y dio un ejemplo allí acerca de Moisés, pero no buscó el contexto del significado, porque se dio allí en Éxodo 7:1. Y Jehová dijo a Moisés, mira, te he puesto por Dios, ok, Elohim, ahí está la palabra Elohim, para que Faraón y Aarón, tu hermano, sean tu profeta. Él dijo que ahí se está usando Elohim en singular, pero cuando se usa ya en Génesis 1:26 es plural. Ahora bien, Dios no hizo a Moisés una trinidad. Dios hizo grande a Moisés. Lo hizo grande, Elohim grande. Si la Biblia lo confirma en Éxodo 11,
Eso 11 dice, y Jehová dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios. Además, el varón Moisés era muy grande en la tierra de Egipto ante los ojos de los siervos y ante los ojos de los siervos del faraón y ante los ojos del pueblo. Lo hizo grande, no una trinidad. Te voy a hacer Elohim. ¿Entiendes? Y cuando Moisés salió de Egipto, la gente lo veía como una persona grande, poderosa. Eso es lo que significa la palabra Elohim. Entonces, como puede ver, la palabra Elohim no apoya de ninguna manera la doctrina de la Trinidad. Si usamos la Biblia para interpretarse a sí misma, entonces podemos ver la verdad. Aquí el hombre es lo que está buscando diccionario. La verdad es que nuestro Dios, el Padre, es uno. Es un Dios, lo cual la Biblia confirma varias veces. Y Jesucristo es el Hijo del único Dios viviente y verdadero. Y como tiene la misma naturaleza del Padre, es Dios también. Eche un vistazo al siguiente interesante sobre Elohim y la Trinidad. Esto se encuentra en uno de los escritos de uno de los pioneros, Long John Brown. Se encuentra en Review and Herald el 5 de noviembre de 1861. El primero Gift, volumen 3, página 33. Dice el señor Summerberg, un amigo mío que estaba presente en una sinagoga de Nueva York, le pidió al rabino una explicación de la palabra Elohim. Un clérigo trinitario que estaba allí respondió, bueno, eso se refiere a las tres personas de la Trinidad. Cuando un judío se adelantó y le dijo que no debía mencionar esa palabra nuevamente, o tendría que obligarse a irse la casa porque no estaba permitido mencionar el nombre de ningún extraño en la sinagoga. Los judíos, esto aparte, los judíos a través de los cuales vinieron la escritura de Dios, sabían exactamente que nuestro Dios es uno, un Dios, no tres, y no puede haber duda de Elohim. Se refiere a un Dios, el Padre, que es el único Dios verdadero y no apoya de ninguna manera la falsa doctrina de la Trinidad. Pero, ¿por qué Génesis 1:26 usa la palabra nosotros y nuestro? Esto es realmente sencillo y directo. La palabra Elohim se refiere a Dios el Padre, porque fue Dios el Padre quien pronunció esa palabra. Pero ¿a quién le está hablando? Le está hablando a Jesucristo su Hijo. Por eso Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es Dios el Padre hablándole a Jesucristo. Confirmé esto con la siguiente cita inspirada. Dice Elena White en Revisión y Herald Espiritual. Después que la tierra fue creada y las bestias sobre ella, el Padre y el Hijo llevaron a cabo su propósito que fue diseñado antes de la caída de Satanás, de hacer al hombre a su propia imagen. Habían trabajado juntos en la creación de la tierra y todo ser viviente sobre él. Y ahora Dios dice a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, Génesis 1:26 está respaldado con el Espíritu de profecía que solamente habían dos, el Padre y el Hijo. Fíjense, no hay una mención de ningún tercer Dios, solo el Padre y el Hijo, siendo el Padre el Dios. Una conversación que tuve con un rabino, porque el idioma de ellos es el hebreo, como el nuestro es el español. Le pregunté al rabino, para usted Dios, ¿cuántos son? Me dijo, no entiendo tu pregunta. Le digo nuevamente, tengo entendido que la palabra Dios en hebreo es Elohim. Pregunto,
¿cuántos seres incluye Elohim? Él me dice, mire, Elohim significa Dios y es un solo ser. Está hablando un judío, no está hablando una enciclopedia. Nosotros somos monoteístas y hemos sufrido mucho por mantenernos firmes en nuestra posición monoteísta o solo Dios. Entonces yo le dije, yo estudié en teología en un seminario cristiano, no le dije seminario adventista, para no involucrar a la iglesia. Y en el seminario a mí me enseñaron que la palabra Elohim es plural. Él me dijo, no, la palabra Elohim es singular. Aún Génesis 1:26 dice, dijo Dios, no dice, dijeron los dioses. Mira lo que dice el judío. Dijo Dios. No dice, dijeron los dioses. Va cayendo. Yo le dije, pero a mí me enseñaron que hebreo la terminación im de Elohim es plural. Él me dijo, la terminación im indica el más poderoso. ¿Ok? Dios iba a hacer a Moisés poderoso, Elohim, el más grande, el mayor. Pero Elohim es singular, es un solo Dios, es el único Dios verdadero. Entonces yo le dije, ok. Y la palabra Ejad. La palabra Ejad, Elohim, es traducida como un Dios. Pero a mí me enseñaron en el seminario que Ejad, lo que está hablando el que está dando lo que está hablando aquí, significa, o sea que Ejad, Elohim, es una unidad de persona divina. Eso le dije yo. Entonces el rabino me dice, Ejad es nuestro primer número. Así como el primer número de ustedes es 1 y después viene el 2, etcétera. Nuestro primer número en hebreo es Ejad. Y usamos igual que ustedes usan el número 1 en español, o sea que Ejad Elohim en nuestro idioma significa un Dios. Es un solo ser. Hasta aquí fue mi charla con el rabino. Vemos ahora lo que el hermano va a seguir diciendo y compartiendo. Inclusive, noten, esto viene más interesante. En Daniel 3:25 vemos de que Nabucodonosor, después de que había echado a los 3 hebreos en el horno de fuego, ahora ve 4 varones. Y noten cómo dice quién es el cuarto. Y le dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ninguno daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses, aunque aquí es una palabra aramea, pero el equivalente al hebreo es Elohim. O sea que Nabucodonosor, en otras palabras, está diciendo, ese cuarto es semejante al hijo de Elohim, de dioses, porque según el espíritu de profecía, ya Daniel ya le había hablado de Dios, de Cristo, a el rey Nabucodonosor. A modo que Nabucodonosor, cuando se refirió al cuarto, que era Cristo, sabía perfectamente bien de que estaba refiriéndose no a los dioses paganos, sino al Dios Elohim, que Daniel le había mencionado anteriormente. O sea que Daniel ya le había dado instrucciones al rey Nabucodonosor sobre esa sabiduría que tenía, era porque el Dios Elohim se la había dado a él. Y Nabucodonosor, cuando ve a los 4 varones, dice, y el cuarto semejante al hijo de Elohim, de los dioses. Aunque el hombre es trinitario, está claramente que Nabucodonosor vio uno que era el hijo del Dios verdadero. Entonces, le está dando esta explicación. Y si usted se da cuenta, Héctor, él le está hablando de 2 personajes, del padre y el hijo. Todavía no metió al tercero. ¿Entiende? Todavía no metió. Sí, él tratado de explicar que Elohim, ¿entiende? Se compone plural, pero no es eso ese significado. Jesús es divino porque salió del Padre. Pero te puedo mostrar con la Biblia que dice la Biblia que el Padre es el Dios de Jesús.
Cógese, mira, Héctor, estudia la Biblia. Cógese Homer y busca allí en la Biblia lo que dice Pablo, que Dios es el Dios de Jesucristo, pero Jesucristo no es el Dios del Padre. Y aquí este hombre tratando de enredarlo a ustedes, porque ustedes creen todos que estos teólogos le hablan sin estudiar la Biblia. Está claro, Nabucodonosor vio uno semejante al Dios verdadero. Vámonos al Nuevo Testamento. Acabamos de estudiar la deidad desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Hermanos, este estudio es profundo, así que en estas próximas clases que vamos a tener, vamos a estar tocando el tema de la deidad. En este primer segmento o en este primer estudio, solo estamos tocando la base para que veamos de que la Biblia presenta el concepto de un Dios triuno, de una pluralidad en Dios, el Ejad, una unidad compuesta del Dios Elohim. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Vamos a ver algunas citas bíblicas en el Nuevo Testamento donde presenta de que Dios es uno y que su Hijo, Cristo, es otro. Pero vamos a ver en otras partes de la Biblia donde presenta que hay más de dos, que hay tres en Dios. Por ejemplo, Juan 17:3. Noten cómo dice. Y quiero decirles, hermanos, tengamos cuidado con estos grupos religiosos antitrinitarios o sectas que hacen dogmas basados en un texto bíblico o en otros textos bíblicos. La Biblia debe tomarse por un todo, sin contradecirse. No podemos ser dogmáticos cuando tratamos la deidad. Noten cómo dice Juan 17:3. Y este versículo muchos antitrinitarios lo usan para sostener de que solamente hay un Dios y su Hijo Jesucristo. Ya no hay más, no hay un tercero, porque ellos niegan la personalidad del Espíritu Santo. Y dicen así, noten cómo dice Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ven, dicen ellos, ahí está, un solo Dios. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Y dicen ellos, Jesucristo no es Dios, es el Hijo de Dios. Pero hay un solo Dios verdadero y a Jesucristo al que has enviado. O sea que no hay dos dioses, dicen ellos, sino que solamente está el Padre y el Hijo. Y hacen sus doctrinas y sus dogmas basados en este texto. Pero noten, ahora vamos a ver otro texto bíblico que dice lo contrario o amplía más lo que dice Juan 17:3. No es que diga lo contrario, sino que amplía, porque la Biblia no se contradice. Noten cómo dice Juan 14, versículo 15 al 17. Noten, acabamos de ver de que habla de dos, solamente el Padre y el Hijo. Pero ahora vemos lo que dice Jesucristo. Jesucristo amplía más el concepto de la deidad. ¿Quién más conoce a Dios sino uno de los integrantes de la deidad? Es Cristo, que en un estudio pasado vimos de que Cristo también es Dios. Es Hijo de Dios, pero también es Dios. ¿Cómo se hace eso? No lo sé, solamente eso dice la Biblia. Y lo demostramos en un estudio pasado. El problema es que nosotros queremos razonar a la deidad con nuestra mente finita. Noten cómo dice Cristo en Juan 14, 15 al 17, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, otro. No es el mismo. Cristo y el Espíritu Santo no es el mismo, sino que Cristo está diciendo, le dará otro consolador, o sea, otro de la misma clase que yo, pero es otro. Cristo no está hablando de sí mismo, sino de otro. ¿Por qué no respetamos lo que dice el texto bíblico? El texto dice otro, en el griego es alos, otro de la misma sustancia y clase como soy yo, dice Cristo. Cristo es el consolador y el Espíritu Santo es otro consolador para que esté con vosotros. Noten, aquí está diciendo Cristo, está hablando, y yo rogaré al Padre, el Padre. Cristo está hablando
de que el Padre les daría otro consolador. ¿Cuántos se ven aquí en este texto? 3. Cristo, el que está hablando, que rogaría al Padre y os dará otro. Repita conmigo, otro. Si usted encuentra a alguien que le diga, hermano, Cristo y el Espíritu Santo es la misma persona, discúlpeme, vámonos al texto bíblico como dice. Y yo os daré otro. Es interesante, hermano, que Juan 14, 15, 18. Para mí me habían convencido, estos versículos a mí me habían convencido que había una tercera persona de la Trinidad. ¿Cuántos otros teólogos, pastores que yo conocía, pastores que yo tenía confianza, me hablaban acerca de este versículo? Porque yo era un trinitario, ahora todos los pastores adventistas son trinitarios. Los pioneros no eran trinitarios. El Evan no era trinitario, te lo voy a probar con algunos textos, citas de Elena de White. Pero cuando me hablaban sobre eso, cuando me hablaban acerca, que decía, Él os dará otro consolador, otro, de la misma naturaleza, pero es otro, no es Padre ni Hijo. Porque el Padre es que se lo va a mandar. Jesús le va a pedir al Padre que te mande otro consolador. Entonces ahí tú veías 3. Y ahí te quedaba. Pero Jesús estaba hablando aquí en tercera persona. Porque Jesús hablaba muchas veces cuando era humano, cuando era 100% humano, que estaba aquí en la tierra. Él hablaba de él mismo en una tercera persona. Cuando decía, él decía, cuando el Hijo del Hombre venga, cuando el Hijo del Hombre haga esto, cuando el Hijo del Hombre haga esto, lo otro, lo digo muchas veces. Si usted lee la Biblia, va a ver que Jesús menciona el Hijo del Hombre. ¿Y de quién estaba hablando Jesús? Del Hijo del Hombre. Y por eso Jesús se reúne con sus discípulos. Y allí en Mateo 16, el versículo 13 al 17, vamos a leerlo. Dice, y viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres quién es el Consolador? Yo te haría esa pregunta. Y ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, el que no es discípulo de Jesús no sabe quién es el Consolador. Mira porque esto solo tiene que revelar el Padre. Y él le dice, ¿y vosotros quién decir que yo soy? El mismo se está diciendo que el mismo se está diciendo que es el Hijo del Hombre. Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mira cómo respondió Jesús con mucha emoción. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Cómo se lo reveló el Padre que está en el cielo? Mediante su Espíritu. Entonces, cuando Jesús hablaba el Hijo del Hombre, se refería a él mismo. Y para comprenderlo, te lo tiene que revelar el Espíritu del Padre. Para tú comprender quién es el Consolador, te lo tiene que revelar el Padre también. Allí en Juan 14, 15 y 18 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador. Recuerda que Jesús se iba al Padre para que el Padre lo glorificara a Él con la gloria que tenía, para que esté con vosotros para siempre. Cuando usted lee la Biblia, usted se da de cuenta que el Consolador, el único Consolador que habla la Biblia es Cristo Jesús. El Espíritu de verdad aquí en el mundo no puede recibir porque no lo ves. Tú no sabes quién es el Consolador, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ya Cristo está con ellos, con los discípulos, y estará en vosotros.
Mira lo que termina el versículo, que esta gente no lo menciona. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Él mismo está diciendo que le va a decir al Padre, entiende bien, le va a decir al Padre que le mande el Consolador. Hablando él del mismo en la tercera, entonces dice, no os dejaré huérfano. Él no iba a mandar a nadie, vendré a vosotros. ¿Entiendes? Y eso hay que entenderlo solamente cuando somos dirigidos por el Espíritu de Dios. La iglesia, la Odisea, la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, Jesús está tocando la puerta. ¿Ok? Está afuera. Porque la iglesia adventista tiene otro consolador, que no es Cristo Jesús. Y ese es el pecado imperdonable. Porque no creen en el Espíritu de Cristo. Y tú puedes... Jesús tiene dos naturalezas. La humana. Con esa pudieron crucificarlo. Con esa naturaleza. Escupirlo. Bofetearlo. Mofarse de él. Azotarlo. Y crucificarlo en una cruz. Y él dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Pero ahora tú, que tú niegues que Jesús no es el Espíritu de verdad, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el Espíritu que se va a mandar es el Espíritu de verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Por esto este hombre está equivocado. Este hombre le enseñaron, le metieron allí esas palabras en diccionario. Iba a decir, mira, estudia la Biblia. Solamente lo que necesitas es esto. Tú necesitas esto. Héctor, tú necesitas esto. Y te voy a pedir, por favor. Y también Ángel de Jesús. Dejen de mandarme video de pastores trinitarios. Porque se alejaron del Dios verdadero. Sigamos escuchando al hombre. Como dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Cristo y el Espíritu Santo no es la misma persona, es otro. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Claramente se presentan en el Nuevo Testamento, o sea, el concepto de la deidad. Cristo como que si vino a ampliarlo. ¿Me doy a explicar? Aunque el Antiguo Testamento no habla de una pluralidad de tres personas, no dice la Biblia el concepto de que hay tres o que se mencionen tres en el Antiguo Testamento. Pero cuando vino Cristo, el concepto de la deidad fue más amplificado. ¿Me doy a explicar, hermanos? Aquí él acaba de declarar que en el Antiguo Testamento no se menciona tres dioses. Aquí él quiere decir que mismo Jesús, él quiere poner otro. Pero no sabe que Jesús está hablando de una tercera persona. Y solamente los discípulos que estén unidos, los que estén unidos a esto, los que estén unidos a la palabra de Dios, que se acercan a Jesús, que sean discípulos de Jesús, van a comprender que es el Consolador. Mientras tanto va a empezar que es otro. Pues lo dicen los teólogos. Mira lo que dice, vamos a tocar para terminar esto ya. ¿Entiendes? Para terminar esto ya. Con el Espíritu de Profecía. Y también con la Biblia. Miren. Elena Lagüe escribió mucho acerca del Consolador. Y allí en GRP 284 dice así: al darle el Espíritu Santo, fue imposible para Dios dar más. A este regalo no se le pudo agregar nada. Con él se satisface todas las necesidades.
El Espíritu Santo es la presencia vital de Dios. ¿A quién dio Dios? ¿A quién Dios envió? La Biblia lo dice. No te lo dice que fue a otro. Entonces, el Espíritu de verdad es Jesús. El Consolador es Jesús. El don más grande es Jesús. El Espíritu Santo es Jesús. Cuando usted cree en el Padre, en el Hijo, usted está creyendo en el Espíritu Santo. Te dicen una mentira que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Dios no pudo dar más. Dio todo el cielo en un solo regalo. Mire, hermano, allí en Juan 14, 15 al 16, sin el versículo 16, Jesús hubiera estado refiriéndose a otro, diferente del mismo. Especialmente en el versículo 18, no hubiera utilizado la primera persona del singular. Dice, yo no os dejaré solo. Yo volveré a vosotros. Sino que hubiera utilizado la tercera persona del singular y hubiera dicho, Él no os dejará solo. Él volverá a vosotros. Lo cual hubiera resultado una contradicción. ¿Por qué? Que hubiera vuelto a ello como una acción repetida, volver a Él. Elena White no deja duda al respeto. En 14 MR 1979, una cita, dice lo que dice: no es esencial para usted saber y ser capaz de definir qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad que el Padre mandará en mi nombre. Esto se refiere, escuchen bien, a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. El Salvador es nuestro Consolador. Esto lo he demostrado. Mira lo que dice Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En este versículo Jesús declara abiertamente que el Consolador es el Espíritu Santo. El Padre lo enviará en mi nombre, es decir, en el nombre de Jesús mismo, es decir, a través de Jesús. Les recordará todo lo que el propio Jesús les había dicho. En el 26 dice, en Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Consolador procede del Padre, lo enviará Él, Jesús. Sigue la cita de Elena White. Estorbado por la humanidad, Cristo no podría estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, para ventaja de ellos, los discípulos, Él debía abandonarlo para ir a su Padre y enviarle el Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo como el omnipresente. Sigue diciendo la cita. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es enviado a todos los hombres para darnos la suficiencia que a través de su gracia podemos ser completos en Él. Y dice aquí el Review Her 2610 de 1997.
y se encuentra a fin de conocerle, página 163, la Avenida del Consolador dice: no hay consolador como Cristo, tan tierno y tan real, tan tierno y tan leal. Está conmovido por los sentimientos de nuestras debilidades. Su espíritu habla al corazón. La circunstancia puede separarnos de nuestros amigos. El amplio, inquieto océano puede agitarse entre nosotros y ellos. Aunque exista su sincera amistad, quizás no puede demostrarla habiendo para nosotros lo que recibimos con gratitud. Pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Hermano, antes, cuando yo creía en la Trinidad y cuando me tocaba orar, la Biblia nos revela la tercera persona dividida. Ellos dicen que es un misterio. Pero cuando yo me enteré de que solamente hay un solo Dios con un hijo, y a ese hijo es que tú le oras. Jesús dice que desde ahora todo lo que pidan, pídaselo en el nombre de Él. La iglesia ahora mismo tiene a Cristo fuera hasta que tú te des cuenta que Cristo está fuera y tú le abres tu corazón, le va a entrar. Y ese demonio que tiene del Espíritu Santo, que es un demonio que se quiere sentar en la silla. Satanás se quiere sentar, quiere ser como Dios, pero no va a ser como Dios. Hermano, yo creo que es suficiente ya escuchar a este hombre de lo que está hablando, porque él mismo se contradice. Él tiene muchas verdades, pero como el cuento, la verdad tiene que ser una verdad desnuda. No podemos comprender y dejarnos engañar, porque hay que mucha tela para hablar acerca de lo que ha hecho los jesuitas en nuestra iglesia. No cambiaron la forma de adoración, y si tú te dejas engañar de que hay un tercer Dios y no un solo Dios, el primer mandamiento, no vas a entrar. Que Dios te bendiga. Y aquí vamos. Ahora, noten esta otra cita que encontramos en 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6 dice aquí Pablo, y esta otra cita que usan los antitrinitarios para sostener que solamente hay un Dios y Cristo, no hay tres, como lo sostiene la doctrina de la deidad de un Dios triuno. 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Noten que Pablo está diciendo que hay un solo Dios y un Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? Entonces no hay tres, sino que solamente son dos. Dice Pablo aquí que hay un solo Dios, el Padre, el cual posee todas las cosas, y un Señor Jesucristo. Entonces vienen los grupos religiosos antitrinitarios y los Jesús solo dicen: ve, ahí está. Y esa es doctrina de un solo texto. Y quiero decirles, amigos y hermanos que están escuchando este mensaje, la sana doctrina. Quiero detener aquí, porque él está mencionando este versículo que es bien claro, que dice que solamente hay un solo Dios. Entonces dice que lo que creemos en el Padre y el Hijo, nos basamos solamente en un solo versículo. Y eso es pura mentira, porque aquí te voy a mostrar uno, hay mucho, pero para seguir y no hacer el tema más grande, él está mintiendo. Él está mintiendo y todavía sigue hablando. Y que hay, y esto está claro, hermano. No se basa en unos cuantos textos bíblicos. La sana doctrina se basa en toda la Biblia. A mí no me venga haciendo doctrina con textos bíblicos aislados del contexto. La sana doctrina no se basa en eso, se basa en toda la Biblia, porque Cristo dijo: escudriñen las escrituras todas. Y Pablo dijo: toda escritura es inspirada por Dios.
Él mismo se contradice. Él dice primeramente que en el Antiguo Testamento no encontramos solamente más que dos seres divinos y que Jesús vino a ampliarlo, ¿verdad? Al mostrarnos quién es, que hay un tercero con el Consolador, y explicamos que el Consolador es Cristo, ¿entiendes? Entonces, en la Biblia no hay un texto bíblico que diga que hay tres dioses, pero hay muchos textos bíblicos que dicen que solamente hay dos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la gente los cristianos no estudian, no escudriñan, no son como los berrianos que van a la Biblia para saber si lo que está diciendo la persona, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso usted tiene que leer la Biblia. Este hombre enreda, ¿ok? Te muestra lo que dice la Biblia y dice, ahí no dice eso. Ahí claramente dice en Juan 17, para tener la vida eterna tiene que conocer el único Dios, Jesús. En 1 Corintios 1:8, Pablo dice que solamente hay un solo Dios, el Padre. La Biblia es clara. Por eso Jesús dice, escudriña la Biblia. Y este hombre te está diciendo que escudriña, pero que ponga un versículo que diga Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo va a mencionar y ustedes lo van a ver y yo se lo voy a explicar. Pablo dice que hay un solo Dios y un Señor Jesucristo. Pero ahora noten el mismo Pablo. Solamente estoy dando unos pincelazos, hermanos. Recuerden, esto es profundo. El mismo Pablo que escribió 1 Corintios 8:6, noten cómo dice en 1 Corintios 13:14. En 1 Corintios 13:14. Noten, el mismo Pablo, 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, 1. El amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hay que tener en cuenta que la Biblia no se contradice. ¿Ok? Entonces, este versículo ahí no dice que hay tres dioses. Ahí lo que está diciendo es que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. O sea, Dios es el Padre, ¿verdad? Pero que Dios envía a su Hijo para que tengamos comunión con Él. ¿Entiendes? Y eso es lo que significa ese versículo. Entonces, Él lo quiere sacar fuera del contexto porque ahí no dice claramente, ahí no dice que hay tres dioses, porque entonces contradeciría Juan 17:3, contradeciría 1 Corintios 8, contradeciría Deuteronomio 6:4 y muchos más. Hermano, no saquemos un texto fuera de contexto porque eso sería un pretexto. ¿Se contradice Pablo? Negativo. No es que se esté contradiciendo. Lo que pasa es, hermano, que entender la deidad y la divinidad, eso es profundo. Dios es uno y es más que uno. Aquí presenta Pablo en esta, es como un saludo final en su carta. Y hay muchos pasajes, yo le puedo citar muchos pasajes donde la Biblia enseña de que hay dos, que hay uno, y hay otros pasajes donde menciona a los tres. Miren qué interesante. Noten, y se lo vuelvo a leer lo que dice Pablo en 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. 3. Pero que no había mencionado solamente 2 y ahora menciona 3. ¿Se dan cuenta, hermano? Ahora, ¿qué diríamos, hermanos, de Mateo 28:19? ¿Qué dice Mateo 28:19? Mateo 28:19 tiene la fórmula bautismal. Noten cómo dice Mateo 28:19, dice,
Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos? 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los grupos antitrinitarios y los Jesús solos, y los que tienen teorías de judíos mesiánicos y los testigos de Jehová dicen de que este versículo fue adulterado por Eusebio en el siglo IV. Este versículo fue adulterado por Eusebio, un obispo de la Iglesia Católica, y que no aparece en los manuscritos originales. Y como yo no soy de esos que se quedan con lo que escuchan, yo tengo que investigar por mi propia cuenta para ver si es verdad lo que me dicen. Y esto tiene que ser usted, amigo y hermano, cuando usted escuche algo, sea como los bereanos, deténgase, frene su boca, frene su mente y diga, permítame, yo tengo que corroborar esta información y profundizar por mí mismo para ver si lo que me están diciendo sea verdad. Esto hago yo. Y saben, hermano, la información que me llevé es interesante, la información que investigué. Los que dicen que Eusebio fue el que introdujo este versículo y lo adulteró, en el siglo IV dicen ellos que Eusebio lo adulteró. La información que me llegué a investigar es que antes de Eusebio había muchos padres de la iglesia que ya usaban la fórmula bautismal como está en Mateo 28, 19. O sea que lo que dicen este grupo religioso, que el que inventó o adulteró este versículo fue Eusebio, queda descartado. Porque antes de Eusebio ya habían otros padres de la iglesia que usaban Mateo 28, 19, tal como está escrito en la Reina Valera 1960. Aquí, hermano, este hombre ha sido enseñado por teólogos jesuitas. O sea, cuando un adventista va a un colegio adventista a estudiar la divinidad, cuando estudia la divinidad usa material de teólogos, no lo busca basado en la Biblia. Porque él dice, los padres de la iglesia, o sea, los padres de la iglesia, no los apóstoles, ¿ok? Los sacerdotes, la iglesia católica, sí empezó a usar eso, pero en ningún momento, ¿verdad? En ningún momento, si usted lee desde Hecho, ¿qué? Desde Hecho hasta el Apocalipsis, no hay un solo versículo que diga que se use la fórmula bautizal de Mateo 28, 19, que dice, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo dice? Bautícelo en el nombre de Jesús. No hay un solo versículo. Entonces, este hombre, la información que recibió, no basado en lo que dice la Biblia, basado en lo que dice la teología. ¿Se dan de cuenta, hermano? Por favor, él te da un consejo, escudriña, pero escudriña la Biblia. No le creas a la teología, especialmente porque el diablo es un mentiroso. El diablo, la última obra adventista, la última obra que el diablo vino a hacer en el conflicto del cielo y la tierra, calacial, llegó a la tierra, empezó en el cielo, Satanás fue vencido, Satanás venció aquí en la tierra a Adán, pero Jesús lo venció en la cruz, pero siguió. Y entonces Satanás trató de destruir la iglesia y al final dijo, no, voy a buscar, Apocalipsis 12, 19, 12, 17. Y se fue a hacer guerra a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen espíritu de profecía. ¿Y cómo lo hizo? Introduciéndose en la iglesia. Entonces, no hay ningún versículo bíblico que use la fórmula bautismal de Mateo 28, 19. Otra cosa interesante, hermano, porque hay mucha información. Él dice que busca información, yo también busco información. En el concilio que se estaba hablando acerca de la divinidad,
que si Cristo era creado o no creado, nunca se usó la fórmula bautismal. ¿Entiendes? Nunca se trató la Trinidad. La Trinidad fue tratada cuando entró el que él menciona. un sacerdote católico, Anastasio, que dice que si tú no crees en la Trinidad, te pierdes. Entonces está citando a Anastasio, no está citando la Biblia. No se debe engañar, mis queridos hermanos. Lo que descubrí también fue aterrador, hermano. Agarren esta información. Es cierto que en algunas Biblias no aparece la fórmula bautismal como está escrita aquí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es cierto. Hay muchas Biblias donde no aparece este texto así, sino que solamente dice: vaya y bautícense en mi nombre. No dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que dice en mi nombre. Ahora, aquí viene la información para poderle tapar la boca a estos que usan esas Biblias, que ellos dicen de que en el original no aparece esta cita. Lo que descubrí fue aterrador. Es cierto, hermano, que en algunos manuscritos no aparece esta fórmula bautismal como está aquí escrita en la Reina Valera 1960, pero hay muchos cientos de manuscritos donde sí aparece la fórmula bautismal, aún sin haber existido Eusebio. Si este hermano comprendiera que el diablo es un mentiroso y el diablo usa la Biblia, o sea, allí en el principio, y para darnos cuenta, porque Dios nos pone aquí para que pensemos, para que analicemos. En el principio dijo: no coma, ¿verdad? Allí está escrito: no coma. Pero el diablo se inventó otra cosa y inventó otro texto. En la Biblia decía, Jesús, el mandato era: no coma de este árbol. Entonces Satanás cita la Biblia a su forma y dice: aunque Dios os dicho que no coma de todos los árboles. ¿No vas entendiendo? Entonces la mujer le explica. Entonces dice: mira, lo que dijo Dios, ese no es el significado. El significado es lo que yo te voy a decir ahora. Hermano, está claro que ningún manuscrito, ¿ok?, griego, hebreo, no se encuentra la palabra, ese versículo. Dice que fue añadido, pero eso no tiene nada que ver. Eso no prueba que hay uno, dos o tres dioses. Pero él está seguro. Entonces él quiere seguir buscando. Y hay personas que buscan para probar lo que ellos creen, aunque le digan una mentira. Lo que cree la Iglesia Adventista sobre la deidad o la Trinidad está fundamentado en la sola Escritura. Los adventistas del séptimo día, hermanos, tenemos nuestras 28 creencias y 6 doctrinas fundamentadas en la Biblia. Y por lo tanto, basado en el estudio que acabamos de tener, la Iglesia Adventista cree lo siguiente: en la creencia número 2, la deidad. Dice así nuestras 28 creencias, dice: hay un solo Dios, pero noten 2 puntos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Porque... Y para terminar, mis queridos hermanos, esto es lo que cree la Iglesia Adventista ahora, desde 1980. Cambiaron los fundamentos, cambiaron la adoración. No solamente en que cambiaron de un solo Dios a 3 dioses, hasta la forma de adoración. Ahora no somos adventistas del séptimo día, ahora somos evangélicos, tenemos batería, bailamos, hacemos de todo, tenemos mujeres que están predicando. No solamente eso. Y para terminar, les voy a poner los 28 fundamentos que fueron establecidos los primeros 50 años por Elena de White, que era profeta, y que estaban en el armario desde 1988 hasta 1915. Cuando Elena murió, lo quitaron. Ya
para los años 1940, aparece por primera vez en nuestra literatura la palabra Trinidad. Leroy, un líder adventista, redactó el libro evangélico. No fue escrito o no fueron datos de Elena White. Eso lo editó Leroy y cambió texto. Le puso significado diferente como los tres tríos, que eso es otro estudio. Bueno, no se deje engañar. Estudie. Héctor, especialmente estoy hablando a ti. Me mandaste este video. Espero que hayas escuchado este video completamente. Y sal de dos pensamientos. Si la Trinidad es la Trinidad de Dios, quédate con la Trinidad. Ahora, si la divinidad se compone del Padre y el Hijo, regresa otra vez y sal de Babilonia. Que Dios te bendiga. Voy a terminar con una oración. Amante Padre, te doy la gracia a Dios que nos da la oportunidad de haber estudiado tu palabra, buscando solamente lo que dice aquí, no lo que dicen los hombres. Seremos engañados al final. La Biblia dice, muchos serán llamados y pocos serán escogidos. Y el diablo, dice en el sermón profético de Mateo 24, lo dice 4 veces. Y el diablo, si es posible, engañará a los adventistas el séptimo día. Hermano, cuídate y Dios te bendiga. En nombre de Jesús pido estas cosas. Amén. Aquí al final, hermano, quiero dejar este link para que vean los 28 fundamentos que fueron establecidos en los primeros 50 años. Muy diferente a los fundamentos que ahora han sido cambiados desde 1980. Quiero que vean el primero y el segundo fundamento. Y algo interesante, hermano. Allí usted va a ver que eliminaron el número 13. Chequé el número 13 y el 14, si estoy seguro, que allí eliminaron que se habla acerca del anticristo. Por eso ahora la iglesia en estos momentos no menciona ni predica acerca del papado, porque ya la iglesia está en lo que se dice está unida a todas las iglesias, y nosotros éramos un pueblo peculiar y todavía lo somos, porque hay un remanente. ¿Tú quieres pertenecer al remanente? Tienes que dejar que Cristo entre. ¿Entiendes? No puedes creer una Trinidad, porque si crees en la Trinidad, te va a pasar lo mismo que le pasa a los evangélicos y que están violando el cuarto mandamiento porque le enseñaron eso y ellos creen lo que le dicen su iglesia. Hay que creer lo que dice la Biblia. El primer mandamiento menciona que solamente debemos adorar a un solo Dios. Ahora estamos adorando una Trinidad. Que el Señor te bendiga. Hermano Héctor, a ti personalmente quiero hablarte porque tú siempre estás en dos pensamientos. No se sabe si tú estás en este lado o si tú estás en el otro lado. Tienes que decidir. Si no decides, ¿entiendes? Porque no puedes estar en dos pensamientos. Tienes que decidirte y tienes que ser valiente. Esto es para valiente. Esto no es para cobarde. Esto es para valiente. Bueno, ya en la última oré, me despido y que este tema sea una bendición para todos. Que Dios los bendiga.